Proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Así es, solo en tu nombre, Señor. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Qué gozo, qué alegría es estar en la casa de nuestro Dios. Una vez más, iglesia, el salmo que hoy preside este servicio es el Salmo 32. Dice el versículo 1 y 2: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por darnos la oportunidad y la bendición de estar una vez más aquí en tu casa, Señor. Gracias porque durante toda esta semana que ya está terminando, Señor, hemos podido ver tu mano, tu favor, tu bendición, Señor. Y en esa mañana, Señor, queremos reconocer que tú eres el único digno de recibir la gloria, el poder, la majestad. Tú eres el único grande, Señor, el único digno de ser entronado en esta mañana, Señor. Y que a través de cada cántico, Señor, en esta mañana tu dulce presencia se mueva como siempre, Señor. Sueles moverte en medio de tu pueblo, Señor, porque hermosa es la alabanza, dice tu palabra, Señor. Y en esta mañana, Señor, a cambio pedimos que tu dulce presencia traiga paz, descanso, Señor. Que toda carga, que todo peso que nos asedia, Señor, sea quitado, Señor, y hoy podamos adorarte en libertad, Señor. Invocamos ese nombre que es sobre todo nombre en esta mañana, Señor, transformando
renovando, Señor, las fuerzas, trayendo sanidad física, espiritual, emocional. En esta mañana no hemos venido en vano a tu casa, Señor, porque sabemos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y en esta mañana, Señor, que esa libertad fluya en medio de tu pueblo, Señor. Que en esta mañana podamos ser conscientes de lo que cantamos. Que en esta mañana podamos ser conscientes a quién estamos dirigiendo nuestra adoración. Tú eres el digno, Señor. Entrónate con nuestra alabanza en esta mañana, Señor. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en Él pondré. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, mi virtud viene de Él. Cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre cantaré. Cantaré, el Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré, siempre yo le alabaré. Él mis manchas ha lavado, suyo siempre yo seré, suyo siempre yo seré. Sí es, Señor, somos tuyos, Señor. Jesucristo es mi deleite, grande gozo tengo en Él. Nada más me satisface, Cristo mi tesoro es, Cristo mi tesoro es. El Cordero digno es, el Salvador pagó mi deuda, se lo debo todo a Él. Cantaré,
Bendito seas. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta mañana, Señor. Fija tus ojos en
Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir todo el día. Señor, en esta mañana venimos delante de ti en adoración, pero también en confesión, Señor. Perdónanos porque las veces que hemos pecado, Señor, no confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor, sino que lo guardamos, Señor. Hoy queremos poner nuestros pecados delante de ti, Señor. Tú los conoces, Señor, y muchas veces nos pasa como el salmista, Señor. Guardamos, tal vez no confesamos nuestros pecados delante de ti, Señor, por el orgullo, por nuestro ego, Señor, porque a veces sentimos que no necesitamos de ti, Señor. Pero enséñanos, así como el salmista después dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Señor, enséñanos, así como el salmista, Señor, a no callar, sino a poner delante de ti nuestro pecado, nuestra culpa, Señor. Por eso, Señor, venimos delante de ti, venimos a la cruz, Señor, a rogarte, a que cada día, Señor, a través de ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, al venir, al humillarte, y a través del Evangelio, Señor, a poner delante de ti, Señor, nuestras transgresiones. Y en esta mañana venimos delante de la cruz a implorar y a pedirte, Señor, que nos perdones, y que cada día, Señor, que cuando pequemos, Señor, podamos rendir nuestra vida y nuestro corazón delante de tu presencia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Traigo mis culpas al pie de la cruz, mis ansiedades sobre ti, Jesús, todos mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Pierdo mi vida para ganar la vida abundante que solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Nos rendimos a ti en esta mañana, Señor.
mucho fruto y pueda ver al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene Vamos, sed, iglesia, dilo. satisface. Oh sí, hoy Señor, mi sed, avívanos. Señor, Más y más, Señor. avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Dile, mi alma tiene sed de ti, Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi sed, Señor, avívame, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Señor, esta mañana nos rendimos a ti con adoración, con alabanza. Queremos pedir que nos enseñes para ya no vivir para nosotros mismos, sino que aprendamos a vivir para ti, a confiar en ti, a descansar en ti siempre, Señor. Te lo pedimos para la gloria tuya, para la alabanza de tu nombre, oh Señor. Amén. Amén. Bueno, ¿qué tal si antes de tomar asiento saludamos con el puñito, con la mano, con la seña a los hermanos a nuestro lado? Y también allá en la casa, los que están en la transmisión, por favor. Este es un momentico para practicar la comunidad, practicar que estamos juntos y que somos iglesia. Y por cierto, nos encanta reunirnos, por eso siempre pues animamos a las personas que están en la transmisión. Si puedes, si no tienes ningún impedimento para reunirte presencialmente, te animamos para que vengas a estar con los hermanos en la reunión presencial. De hecho, el próximo domingo vamos a iniciar una reunión nueva a las 5 de la tarde, porque queremos que siempre haya lugar para los hermanos que quieren estar en la presencialidad. Entonces, esta sería nuestra nueva reunión el domingo a las 5. Y bueno, este dato es muy importante, especialmente para algunos amigos o hermanos que están en la virtualidad y quieren asistir y de pronto no lograron un cupo en este fin de semana. Bueno, quiero mencionar brevemente algunas cosas. Dar la bienvenida a las personas que nos visitan hoy. Si eres una persona que nos visita hoy por primera vez, queremos decirte
eres muy bienvenido. Esta es la comunidad cristiana El Redil. Queremos acogerte y acompañarte en tu caminar en la fe y en vivir la comunidad y la iglesia. Y si eres un visitante por primera vez, al final tenemos un regalito para ti. Es una información acerca de la iglesia y cómo te puedes conectar. Así es que no te vayas, por favor, sin este regalito, que lo puedes tomar al final de esta celebración. También recordar que en los asientos están los sobres para los diezmos y las ofrendas, y que pues seguimos estimulando la contribución por medios electrónicos y de transferencias para evitar pues el contacto con el dinero en efectivo. Entonces, bueno, oremos por los diezmos y las ofrendas en gratitud a nuestro Señor por tantas bendiciones que nos ha dado. Bueno, oremos. Señor, gracias por la provisión, por el sustento material, el sustento físico que has provisto para nosotros. Gracias por el trabajo, gracias por la provisión. Y oramos por personas que están en angustia y en aflicción en su área económica, en su área laboral. Señor, oramos que hagas milagros, que proveas abundante y generosamente, oh Dios. También oramos para que nos ayudes a ser buenos mayordomos de los recursos que nos has entregado, que pensemos siempre cómo honrarte y cómo recordar que nosotros no somos dueños de los recursos, sino que somos mayordomos, somos administradores, y que los usamos bien para la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a dar unos anuncios muy rápido. Bueno, los viernes que han sido tradicionalmente el espacio de los jóvenes en la iglesia, y que estuvimos pues unos viernes haciendo cultos convencionales como de domingo, nuestros viernes tienen una dinámica distinta desde este mes de febrero. Cada viernes tenemos como un grupo de interés. Tuvimos los adolescentes, los que les decimos bachilleres. Este viernes pasado tuvimos a los universitarios en un encuentro súper chévere y queremos caminar con ellos. Y este viernes vamos a tener otro grupo de interés. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a tener este viernes? Eso nos lo va a contar aquí nuestra querida hermana Marcela Blandón. Así es que, Marcelita, aquí está para hacer esta invitación. Hola. Buenos días, hermanos. Esta es una invitación muy especial para las mujeres en edades entre 20 a 40 años. No le voy a pedir que levante su mano ni nada, pero es una invitación que queremos hacerles, porque creemos firmemente en la palabra del Señor, lo que dice en Tito capítulo 2, versículos del 3 al 5. A las ancianas enséñeles que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser amables y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Queremos invitarles de verdad para que ustedes puedan recibir más de la palabra del Señor, para que juntas podamos descubrir más tesoros de la palabra, lo que el Señor tiene para nosotras. De verdad que les animamos. El grupo de mujeres que estamos a cargo, de verdad que estamos preparando algo muy especial y obviamente escuchando la voz del Señor a través de su palabra. Así que les invitamos. Va a ser a las 7 de la noche el próximo viernes. Bienvenidas. Bueno, muchas gracias, Marcela. Bueno, ahí está pues esta invitación, viernes a las 7. Solo recordar esta semana, por favor, si estás tu inscrito y participando en tu grupo de BS, mantente firme, descubriendo la Biblia sencillamente en estos grupitos en semana, tu devocional en casa, y un poco de énfasis en este anuncio. El sábado 27 de febrero, que es de este sábado en 8, los hermanos de Redil Junior están preparando una celebración especial para los niños, un culto, un encuentro para adorar al Señor y estar juntos y seguir creciendo en la fe. Sábado 27 de febrero a las 4. Y mientras está esta celebración con los niños, los papás van a tener un encuentro, una escuela de padres, para también seguir entendiendo cómo honrar al Señor en la paternidad cuando los hijos son pequeños. Entonces, por favor, separen, especialmente si ustedes tienen niños, ese día, esa tarde de sábado 27. Bueno,
Vamos a pasar enseguida a la predicación y quiero que hagamos una oración. Antes de tener la predicación, hagamos una oración. Hoy hay un grupo de hermanos que está en un retiro del curso de membresía. Y bueno, son más de 30 hermanos que tomaron su curso durante el año pasado y están en esto que es parte de su formación. Así es que el pastor Diego está con ellos y un grupo de los líderes y los hermanos de la iglesia. Oremos por ellos y seguir creciendo en esto de ver la iglesia, someterse a una iglesia y cómo nos servimos ahí, crecemos, somos disciplinados, participamos más vivamente en la iglesia. Bueno, Señor, gracias por este día, por este tiempo, gracias por estar juntos como hermanos y como iglesia, como hijos tuyos. Oramos que tú sigas manifestándote y glorificándote en medio nuestro. Oramos especialmente por los hermanos que están tomando este curso de membresía hoy, en este retiro de compañerismo, de conocerse más y seguir entendiendo por qué es tan importante la iglesia, donde participamos, nos servimos, somos discipulados y disciplinados. Señor, gracias por esto y te rogamos que bendigas a este grupo de hermanos y les dirijas y que cada uno pueda ver la manera de vivir la iglesia y de conectarse más. Gracias te damos, Señor, también por la predicación de la palabra hoy. Prepara nuestros corazones y háblanos a nuestra más profunda necesidad, Señor, pero también trae ánimo, consuelo, exhortación por medio de tu palabra. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, el pastor Cristian con nosotros en la predicación esta mañana. Buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran hoy ustedes? ¿Bien? Bueno, gracias al Señor. Ustedes recuerdan, los que están siguiendo la lectura de la Biblia en un año, ¿ustedes recuerdan qué evangelio comenzamos apenas esta semana? El evangelio de Marcos, ¿cierto? Mucho ánimo para todos en nuestro tiempo de lecturas. Sabemos que hay tantas ocupaciones y tanto por hacer, pero que no se nos olvide que nuestra mayor necesidad es venir a la palabra del Señor y recibir todos los días alimento de parte de Él para nosotros. Así que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el verso número 12, una historia bien interesante y como muchas de las historias que encontramos en los Evangelios, como con cambios inesperados que llegan a sorprendernos. Así que les invito para que juntos leamos y ustedes puedan como entrar mientras hacemos la lectura en esta historia acerca de Jesús. Dice así: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras Él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y luego de hacer una abertura bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Les dijo: ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Nosotros venimos a ti porque necesitamos, Padre, de que tú reveles en nuestro corazón lo que es más urgente, el mayor de los problemas de nuestra alma,
nos presentamos ante ti, Señor, y pedimos que tu palabra en el día de hoy venga para redarguir nuestros corazones, para exhortarnos y conducirnos a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que si hay algo que nos caracteriza a todos los que estamos aquí reunidos hoy, es esto: que todos nosotros tenemos problemas y necesidades. Yo creo que no hace falta levantar la mano, pero podríamos estar bien de acuerdo en que todos nosotros tenemos problemas y necesidades de diferente índole, ¿cierto? Diferentes formas, diferentes colores, pero en últimas, problemas y necesidades. Ahora, la pregunta que yo quisiera hacerles hoy para comenzar es: para ti, ¿cuál de estos problemas sería el más grande? Si tú tuvieses que hacer una lista, ¿cuál sería el más grande para ti? Nosotros hace unos años con mi esposa tuvimos la oportunidad de comprar nuestro primer carrito que era usado, y a los 2 meses de haberlo conseguido, ese carro comenzó a presentar unos problemas. Yo lo sentí como sin fuerza ese carrito, y yo imaginé que el problema pues debía ser como algún cable que le faltaba conectarse. Yo sabía poco de mecánica, y entonces lo llevé allá donde la persona que sabe, y después de un diagnóstico, el mecánico me dice: este carro necesita una reparación de motor. Imagínense, después de 2 meses. Para los que no saben qué significa una reparación de motor, pues básicamente es que el carro estaba completamente dañado, su corazón estaba dañado, el centro, ¿cierto? Lo que le daba vida a ese vehículo estaba dañado. Y pues en su momento para nosotros fue una gran sorpresa encontrarnos con un problema que no imaginamos que era. Saben que yo pienso que todos nosotros, o muchos de nosotros, vemos que nuestros problemas más grandes se suscriben como a aspectos, por ejemplo, de la salud, o aspectos de la economía, o aspectos de una relación, o quizá de un virus como en este último tiempo, o de una vacuna que ya se está volviendo un problema en muchos lugares. Pero quizá no nos hemos percatado o se nos ha olvidado que el verdadero problema de la humanidad, el verdadero problema de nosotros se anida en nuestro corazón. Y por eso el título de esta enseñanza, de esta predicación es: sígueme tú para tratar tu mayor problema. Y quiero mostrarte 3 cosas que Jesús nos identifica en este texto, en esta historia. 3 aspectos que son sumamente importantes que tú los puedas tener en tu vida como un discípulo del Señor. Lo primero es que Jesús nos identifica cuál es el verdadero problema, cuál es el mayor problema que todos nosotros tenemos. Bien, aquí está una historia, digamos que es muy interesante y que logra de alguna manera conectarnos por lo que sucede. Estas historias son fascinantes, sobre todo porque esas historias tienen como un elemento sorpresivo que cambia como todas las cosas. Y aquí hay una multitud que está buscando a Jesús y que se encuentran en una casa. Y dice la historia que Jesús está en esa casa predicando la palabra de Dios, y que hay tanta gente que hay una multitud, ¿cierto?, que obstruye tanto la salida de esa casa como el ingreso a esa casa. Pero hay una interrupción, ¿verdad?, inesperada ese día. Algo va a ocurrir que nadie de los que estaban en esa casa podía imaginarse lo que iba a pasar. Y es que llegan 4 amigos trayendo a un paralítico en una camilla. Ahora, cuando ellos se acercan a esa casa y se encuentran que no pueden entrar porque hay una muralla humana, estos 4 hombres toman la decisión de pasar este paralítico por el techo para poderlo entrar. Pero déjenme hacer una pausa aquí para pensar en ese paralítico. Ustedes se imaginan lo que puede ser para uno la situación cuando tú no puedes mover ni tus brazos ni tus piernas y estás sometido a estar día y noche, tarde y a cualquier hora del día postrado en una cama, que no puedes valerte por ti mismo, sino que tienes que esperar que otros lo hagan por ti, que dependes en todo momento de que alguien se compadezca de ti, que no puedes trabajar, que no puedes casi que ni ser una persona en esa situación. Bueno, hoy en nuestro tiempo tenemos muchas facilidades, ¿verdad? Y creo que la medicina con su avance ha ayudado mucho en estos casos, aun cuando no deja de ser una situación difícil. Pero
pero digamos en ese entonces no había la medicina que aliviaba un poco el dolor, no habían las terapias que ayudaba quizá a una mejoría progresiva en estas enfermedades, no había tecnología, digamos una silla de ruedas que pudiese ayudar, no había nada de eso. Una persona que estaba de día y de noche sometida a simplemente poder ver hacia el techo. Imagínense ustedes la situación de esta persona. Y es a esta persona que traen delante de Jesús. Ahora, esta situación de que aparecen cuatro hombres trayéndolo por el techo, imagínense lo inusual de la historia. De hecho, uno no tiene una historia parecida en los evangelios. Pero cuando ellos llegan a la puerta y ven que no se puede ingresar, lo que ellos hacen es subir a ese paralítico por el techo. Las casas en ese entonces pues no usaban los techos que nosotros usamos, ¿verdad? En forma como de punta, sino que eran más bien especie de terrazas, y el material que usaban era de barro, madera y hojas, que digamos facilitaba lo que ellos hicieron en ese momento, lo cual no deja de ser, digamos, todo un esfuerzo para estos 4 amigos. Pero ellos decidieron subirlo, ¿verdad? Abrir un hueco en medio de ese techo y pasar por en medio de eso a este paralítico, bajarlo y ponerlo a los pies de Jesús, una situación bastante inusual. Imagínense ustedes la multitud que estaba ahí en esa casa. Después del alboroto y de haber un poco de polvo y de mugre y aparecer de pronto un hombre paralítico en una camilla en medio de ese lugar, la expectativa de la gente. ¿Qué pensaría la multitud? ¿Qué pensarías tú si fueras parte de esa multitud? ¿Qué va a acontecer? ¿Qué va a ocurrir? Quizá la gente estaba con muchas preguntas y esperando qué iba a hacer Jesús. Yo imagino que hubo un momento de silencio ante el asombro y todos están esperando qué es lo que va a pasar. Quizá algunos están esperando que Jesús traiga como un regaño a esos 4 hombres por atreverse a interrumpir su predicación, o quizá otros están esperando que Jesús haga algo, un milagro como acostumbraba a hacer. Lo cierto es que el momento es inesperado, muy inesperado. Y vienen unas palabras de Jesús que todavía lo hacen un poco más desconcertante. Y es que Jesús, cuando ve a este paralítico y lo tiene a sus pies, Jesús dice lo siguiente: Hijo, tus pecados te son perdonados. Mira un momento por esa frase: Hijo, tus pecados te son perdonados. Saben que yo tengo la sensación en la lectura que cuando uno ve el contexto de esta escena, está enmarcada por muchos actos de sanidad de Jesús, que me hacen pensar que lo que estas personas esperaban de primera mano era que Jesús les trayera sanidad a este paralítico, pero que reciben unas palabras como un poco extrañas, que son inesperadas. Hijo, tus pecados te son perdonados. La pregunta es: ¿por qué dijo Jesús estas palabras? ¿Por qué Jesús no actúa aquí como en otras ocasiones, que simplemente Él hacía milagro de sanidad? ¿Por qué Jesús pronuncia esta frase que causa tanta conmoción y genera un poco como de extrañez en la gente que está ahí y aún a los lectores de esta historia? Bueno, la respuesta es la siguiente: Jesús pudo ver en este hombre una necesidad mayor a la física. Jesús pudo ver que había una urgencia más grande en la vida de este ser humano. Y es que cuando el Señor nos sale al encuentro, nos deja ver una problemática mayor en tu corazón y en el mío. Y esa problemática Jesús la identificó muy bien en esta escena. Porque mientras todos esperaban un milagro de parte de Jesús de sanidad, lo que realmente sucedió es que Jesús perdonó los pecados de ese hombre. Saben, el Señor nunca vio con ligereza el pecado y la maldad de nuestro corazón. Todo lo contrario, Jesús lo vio siempre con mucha seriedad. Algunos, erróneamente, nosotros, quizá en algunos momentos de nuestra vida hemos como superficializado el pecado y la maldad. Por ejemplo, nosotros hablamos muchas veces del pecado como un desliz. ¿Han escuchado esa palabra? Es que eso fue un desliz. O una palabra como esta: eso fue una equivocación. O quizá esos son pequeños errores que tenemos. O
no sé, tantas palabras que pueden de alguna manera ser usadas para restarle seriedad y restarle importancia al pecado, porque de alguna manera nos hace sentir un poco más libres y con menos peso. O quizá hemos enmarcado los pecados como grandes escándalos. Entonces hablamos de pecado como adulterio, como robo, ¿cierto? Como la corrupción y todo ese tipo de cosas que señalamos como que ese sí es pecado. Eso sí es pecado. Pero es interesante que Jesús vio el corazón y sabía la necesidad de Él, de lo que hay en nuestro interior. Hay una frase que me gusta mucho, yo creo que ustedes la han escuchado, aquí la hemos compartido, que dice así: nosotros no somos pecadores porque pecamos, nosotros pecamos porque somos pecadores. Este paralítico seguramente no había cometido de los grandes escándalos en pecado que hubiesen podido haber, ¿verdad? Quizá no hubo adulterio en él, quizá no hubo robo por su condición, pero era un hombre pecador. Y eso nos deja ver que nosotros somos pecadores en nuestra condición, en nuestra humanidad. Y el gran problema del pecado en nuestra vida, ¿saben cuál es? ¿Por qué es tan serio el problema del pecado? Es tan serio y trascendental en nuestra vida porque el pecado nos separa de Dios y nos pone bajo su ira. El pecado nos marca el presente y marca nuestro futuro, porque un día todos nosotros tendremos que presentarnos delante de la presencia de Dios y rendir cuentas a Él por lo que hemos hecho o por lo que no hemos hecho. Así que el pecado es sumamente serio. La realidad del pecado, a fin de cuentas, nos ahoga, nos deja en la oscuridad, nos nubla el pensamiento, nos saca del camino y lo peor de todo, ¿saben qué hace el pecado en nuestra vida? Nos engaña. Y nos engaña porque nos muestra un camino radiante y bello, pero nos oculta que al finalizar de ese camino nos espera la muerte. Esa es la seriedad y esa es la gravedad del pecado. Y Jesús vio el problema mayor en este hombre y Jesús identifica para ti y para mí cuál es el mayor problema para nosotros. Quizá podríamos pensar nosotros que si tuviésemos aquello o esta otra cosa, pudiésemos ser verdaderamente felices. Pero nos engañamos porque si aún tú consiguieras todo lo que tú quieres y anhelas, pero no resuelves el problema mayor de tu corazón, aún seguirás siendo una persona devastada y en una situación precaria. Si tu mayor problema, mi mayor problema, no es tratado. Hay bendiciones, queridos hermanos, para nosotros que son trascendentales y de mayor peso que a las físicas y a las materiales. Y parece que muchos de nosotros no hemos caído en cuenta de eso. Quizá muchos de nosotros todavía somos como alguna de la audiencia que estaba ahí reunida con Jesús y que no consideraban que eso era lo más importante. Y eso nos permite ir a nuestro segundo punto, porque el Señor Jesús no solamente identifica el mayor de los problemas, sino que también identifica al único que puede dar solución a ese problema. Aquí hay un grupo interesante a partir del versículo 6. Ustedes van a ver en sus Biblias que dice la palabra que habían unos maestros de la ley en ese lugar. Unos maestros de la ley sentados allí, viendo el panorama y escuchando las palabras de Jesús. Ahora dice el versículo 6 que estaban allí sentados algunos maestros de la ley que pensaban, ¿por qué habla este así? Y otra pregunta se hacían ellos. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Ahora, noten que ellos no estaban hablando entre ellos. Dice la palabra que ellos pensaban para sí mismos y la palabra allí es que ellos tenían un diálogo interno. Es muy interesante que Jesús conocía para ellos lo que estaba sucediendo y nos recuerda también esta verdad bíblica, que Dios conoce tu corazón y conoce el mío. Que no hay absolutamente nada en tu vida que sea pasado por alto a la vista de nuestro Señor. Que aún en los momentos de silencio y de intimidad donde nadie te está viendo, ahí está Jesús, ahí está Dios, apreciando lo que tú haces. Ese es nuestro Dios. Pero saben que los maestros de la ley estaban en lo cierto en dos cosas. Por un lado, ellos estaban en lo cierto cuando ellos preguntaron, ¿acaso no solamente Dios puede perdonar pecados? Eso es verdad. Ellos estaban en lo cierto. Solamente Dios en el Antiguo Testamento había quedado claro puede perdonar pecados. Lo segundo es lo siguiente,
ellos entienden que lo que Jesús está diciendo con sus palabras es que Él tiene autoridad, que Él es Dios para perdonar pecados. También están en lo cierto, porque Jesús quiere decir eso. El error de estos altos religiosos es que concluyen de manera equivocada, porque ellos concluyen que Jesús está blasfemando. En otras palabras, ellos no reconocen la autoridad de Jesús. Y viene esta famosa pregunta que hace Jesús: ¿qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Uno podría pensar quizá que lo más fácil sería pues perdonar pecados, porque digamos, ¿quién podría corroborar eso? ¿Quiénes de los que estaban en esa casa podrían subir al cielo y ver si evidentemente se había borrado los pecados de ese hombre paralítico? Nadie podía hacer eso. Pero ver la sanidad sí era posible, porque todos estaban ahí siendo espectadores y testigos, y ellos podrían comprobar si verdaderamente Jesús tenía poder para ello. Pero, ¿saben que yo creo que lo que Jesús está haciendo aquí en este texto es llevándonos a otro punto? Es llevándonos a lo siguiente. A la luz del contexto, nos muestra que Jesús había sanado a muchas personas. De hecho, el final del capítulo 1 dice que Jesús había sanado a un leproso. Y el versículo 34 dice que Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. A muchos de diversas enfermedades. Uno podría pensar que para Jesús no era difícil sanar. Y seguramente en el pensamiento de la gente que estaba ahí, pues ya habían visto a Jesús hacer muchos milagros. Pero, quizá lo que Jesús está señalando aquí es que era más difícil perdonar pecados. Y la razón para ello es por el costo que Jesús tendría que pagar para poder pronunciar esas palabras. Es decir, lo que Jesús iba a sufrir más adelante para poder tener autoridad y decir tus pecados te son perdonados. Miren conmigo por favor en Marcos 8:31. Marcos 8:31 está este versículo que es muy importante en el Evangelio. Dice que Jesús comenzó a enseñarles lo siguiente: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Miren esta frase: es necesario que lo maten y que a los 3 días lo resuciten. Jesús no está aquí haciendo una profecía. Lo que Jesús está haciendo aquí es diciendo qué es lo que tiene que pasar. Y lo que Él dice es que es necesario que Él, el Hijo del Hombre, tenga que morir en una cruz, tenga que pagar el precio para poder pronunciar esas palabras: Hijo, tus pecados te son perdonados. Saben que nosotros muchas veces se nos olvida el costo de nuestra liberación, el costo que tuvo que pagar nuestro Señor para decirnos a nosotros: tus pecados te son perdonados. Para ti y para mí, el acto del perdón de Dios fue gratis, pero para Dios tuvo un costo. Y eso hace que Jesús tenga toda la autoridad sobre tu vida. Eso hace que Él sea el único que tiene autoridad para lidiar con tu vida de pecado, con tu situación, con tu interior. Permítame ilustrarlo de la siguiente manera. Supongamos que ustedes tienen una deuda en un banco. Aquí nos gusta hacer muchas ilustraciones de los bancos. Pero imaginen que ustedes tienen una deuda con un banco. Y entonces yo voy y le digo: hermanito, hermanita, tú tienes una deuda con tal banco, ¿cierto? Sí, yo tengo una deuda con tal banco. Bueno, tengo una buena noticia para ti. Imagínate que ya no tienes que pagar esa deuda. ¿Cómo se ponen ustedes? Felices, ¿cierto? Entonces ustedes quieren saber qué fue lo que pasó, pero ¿por qué? ¿Qué sucedió? Yo les digo: no, pues yo les perdono esa deuda, ya no. Yo les perdono esa deuda. ¿Ustedes estimarían esas palabras con autoridad? No, ¿cierto? Es más, suena hasta ridículo y tonto. Déjenme cambiarles el panorama. Supongamos que ustedes tienen esa deuda tan grande y que en esta oportunidad es el gerente o el dueño del banco quien los llama a su oficina. Y en esta oportunidad es el dueño del banco que les dice a ustedes: ya no debes nada de esta deuda.
Pregunto, ¿cambia el escenario? ¿Habría ahora sí alegría en ustedes? Por supuesto. ¿Por qué? Por quien lo dijo. La misma noticia, pero quien lo dijo marca la diferencia. Esto es lo que Jesús está queriendo mostrar en este texto. Lo que Él está diciendo es: la autoridad es mía y yo soy el único que puedo solucionar este problema. Yo te pregunto, cuando tú tienes una dolencia en tu cuerpo, ¿a dónde acudes? Al médico. Si tú tienes un equipo en tu casa, un computador, y ese se daña, ¿a quién recurres? A una persona, ¿cierto?, que sepa del tema, que te pueda ayudar, ¿verdad? Cuando tienes un problema en tu trabajo, ¿a quién acudes? A tu jefe, que tiene autoridad. ¿No acudimos a quien tiene autoridad en esas áreas? Así que si tú y yo reconocemos que Jesús es el Señor, tú y yo nos sometemos a su autoridad y nos sometemos a lo que Él dice para tu vida y para la mía. Es eso lo que el Señor está mostrando en esta historia. Aquí habían dos grupos de personas. Los que decían: este es quien tiene autoridad, este es el Hijo de Dios, o este es un payaso a quien se le ha olvidado quién es y está diciendo cosas incorrectas. Pero si tú y yo creemos que Jesús es el Señor y que Él tiene autoridad porque Él pagó un costo por ti y por mí, entonces tú y yo nos sometemos a su autoridad y nos ceñimos a lo que Él dice y asumimos, déjame decirte esto, asumimos las implicaciones de que Dios sea Señor de nuestra vida. Asumimos que tenemos que morir y entregar nuestra vida por Él, porque Él es Señor. Pero esto se da por medio de la fe. Y eso es el último que quiero mostrarles que Jesús identifica en este texto. Jesús identifica cuál es el mayor problema, que es el pecado. Jesús identifica quién es el único que puede solucionar este problema, que es Él mismo. Pero Él también identifica, en tercer lugar, cuál es el medio para que tú y yo seamos libres de este problema. Y ese es la fe en Cristo Jesús. Déjame mostrarte lo siguiente en este pasaje. Esta enfermedad, la enfermedad de este hombre, lo condujo nada más y nada menos que a los pies del Salvador. Hay que notar muy bien las palabras que Jesús dijo. Jesús dice la palabra que al ver Jesús la fe de ellos. ¿Qué fue lo que vio Jesús? La fe de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos. ¿Sabes que Jesús no solamente estaba informado por lo que Él veía? Él estaba informado por lo que conocía del corazón de ellos, como acabamos de ver hace un momento. Jesús conocía el corazón de ellos y Jesús sabía lo que estaba pasando en sus vidas. No se trata solamente de actos, aun cuando la fe te conduce a actos en tu vida. La fe te conduce a una perseverancia. La fe no es solamente un asunto imaginario, abstracto. No, la fe te conduce a una vida. Te conduce a reconocer a Cristo Jesús. Estos hombres, por la fe, acudieron a Cristo Jesús. La fe no tiene poder en sí misma. No es importante la fe por la fe. Hoy en día mucha gente habla de creer y de tener fe en una persona, de tener fe en una empresa, de tener fe en un gobernante o de tener fe en una piedrita, no sé, en tantas cosas que se puede tener fe. El asunto no es si tienes fe, la pregunta es en qué o en dónde estás depositando tu fe. Y estos hombres dejaron ver claramente que estaban colocando su fe y toda su esperanza en Cristo Jesús. No se trata de cuán grande es tu fe, se trata de a dónde te conduce tu fe. Si la fe te está conduciendo a la persona apropiada. Hay tres elementos que los reformadores afirmaron acerca de la fe que limpia de pecado, una fe salvadora. Y déjame decirlos rápidamente. La fe tiene un contenido. Hermanos, la fe no es un salto al vacío, como muchas veces se ha enseñado. Que la fe es como que simplemente salta. No tienes que creer nada ni pensar en nada, simplemente arrójate y eso es la fe. Eso es errado, porque la Biblia nos habla de que la fe tiene un fundamento contundente. Hay una historia, hay un personaje central, hay algo que Él hizo. Eso tiene piso. La fe no es un salto al vacío. La fe no es irracional, la fe no es ilógica.
todo lo contrario, la fe tiene un conocimiento de quién es Cristo y qué fue lo que Él hizo. Pero además, la fe también es un asunto de creer a esa verdad o creer a ese conocimiento. ¿Sabes que un ateo, una persona que no cree en Cristo Jesús, podría entender muy bien las verdades del Evangelio, pero no por eso llegar a creer? Es necesario conocer qué hizo Cristo, quién es Él, pero también creer esa verdad. Sin embargo, es muy interesante que Santiago, por ejemplo, en su carta dice que los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿ustedes saben quiénes fueron los que más identificaron a Jesús en los evangelios? Los demonios. Eso es muy interesante en los evangelios. Quienes más entendieron quién era Jesús fueron los demonios. Ellos constantemente estaban diciendo: este es el Hijo de Dios, este es el Hijo de David, este es el Salvador. Es interesante, pero ellos por ese hecho no eran hijos de Dios. Por tanto, la fe requiere un tercer elemento que es indispensable para que sea fe que salva, y es la confianza. Es que tú acudes a Cristo. Es que tú conoces del Señor, tú crees en Él, pero también tú das un paso más y tú estás depositando tu vida en Él, estás creyendo en Él, estás viniendo al Señor en arrepentimiento y estás creyendo en fe. Es como si tuvieras estos aviones, ¿cierto? Esas grandes máquinas que vuelan, y eso es sorprendente, ver que esos grandes aparatos pueden sostenerse en el aire, y tú sabes que eso es así porque tú lo has visto, porque has escuchado que muchos se han montado ahí y que han volado, ¿verdad? Y tú sabes, crees que eso va de un lugar y que te puede llevar a otro lugar. Pero si tú no te subes en eso, tú no tienes confianza. La fe tiene este elemento de confiar, y eso es lo que nos conduce a ti y a mí, la fe, a depositar nuestra vida en el Señor. La fe nos conduce a Cristo, queridos hermanos. Si la fe no te está conduciendo a Cristo, tienes que pensar muy bien si tu fe es una fe verdadera. No una fe que te conduce a la iglesia. Venir a la iglesia es hermoso, disfrutamos, es una expresión de nuestra vida como creyentes. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando si la fe te conduce a los pies del Señor, a reconocer su autoridad, a someterte a Él, a aprender de Él, a pasar tiempo con Él. Si a eso te está llevando la fe, gózate en el Señor. Quiero terminar viendo esta historia hacia el final, versículo 12, cuando evidentemente Jesús trae salvación para esta persona, en su cuerpo, en su sanidad, ¿verdad? Pero dice al final que todos los que estaban allí, ¿cómo quedaron? Asombrados. ¿Y qué comenzaron a hacer? Alabar a Dios. Y ellos dicen lo siguiente: jamás habíamos visto cosa igual. Yo pienso que posiblemente ellos terminaron maravillados. ¿Saben por qué? Porque finalmente vieron lo que ellos querían ver, que Jesús sanara a ese paralítico. Jesús conoce y Dios conoce tus necesidades, con las cuales tú has venido hoy a este lugar. Necesidades quizá económicas, necesidades de relación, necesidades de salud. Él las conoce. Dios conoce muy bien tus necesidades. Pero sabes, al final este paralítico que fue sano, habría que enfermarse o tuvo que enfermarse quizá de otra cosa, y al final moriría. Pero cuando tú y yo apreciamos algunas bendiciones que son trascendentales a lo físico y a lo material, entonces tú y yo podemos maravillarnos verdaderamente. Porque esas bendiciones que Dios nos da, de poder decirnos a nosotros: hijo, tus pecados son perdonados, esas verdades no tienen fecha de vencimiento. Esas bendiciones permanecen para siempre. Déjame leerte lo que dice en Efesios capítulo 1 para terminar esta mañana este sermón. En Efesios 1, versículo 3 dice lo siguiente. Presta mucha atención, por favor, a esto. Dice Pablo: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha esto.
que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios te escogió a ti, te escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seas santo y sin mancha delante de Él. En amor te predestinó para que seas adoptado como hijo suyo por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, antes que nos concedió en su amado. En Él tú tienes redención mediante la sangre, el perdón de tus pecados conforme a las riquezas de la gracia. Déjame concluir de la siguiente manera con esta aplicación. Si tú no eres creyente y es la primera vez que estás viendo este servicio, quizá allí de tu casa o si estás aquí con nosotros, yo quiero decirte esta mañana que tu mayor problema no es el que parece para ti. Tu mayor problema es tu situación delante de Dios. Y el mensaje para ti esta mañana es que puedes venir al Señor y recibir solución en Él si vienes en arrepentimiento y fe a reconocer su autoridad. Pero también quiero decirte, queridos hermanos, a todos ustedes que somos creyentes, que podamos pensar en lo siguiente. Si para el Señor el pecado fue un asunto tan serio, entonces para ti y para mí tiene que serlo de la misma manera. Si Dios dijo que el pecado es el problema más grande de la humanidad, entonces tú y yo tenemos que verlo como tal. Y yo quiero animarte que al salir de este lugar o en estos próximos días puedas pensar en aquellas prácticas que son pecaminosas o que hay en tu vida que es pecaminoso, que tú quizás estás aligerando o que tú estás llamando como un error, como un simple desliz, como una equivocación, como algo sin tanto problema, pero que Dios te dice hoy, eso es pecado y es serio delante de mí. El problema, como decimos nosotros en consejería, no es tu cónyuge, no es tus hijos, no es tu trabajo. Tu problema mayor es tu condición espiritual. Ese es nuestro mayor problema. Y quiero animarte a lo siguiente también. Practiquemos, hermanos, el hábito de la confesión y el arrepentimiento. Como leíamos esta mañana en el Salmo 32, bellamente, como decía el salmista, ¿verdad? Cuando te confesé mi pecado, hallé descanso para mi alma. Tú y yo necesitamos practicar esto del confesar nuestro pecado delante de Dios, venir a Él en arrepentimiento y reconocer que Él es nuestro Señor y que tú y yo debemos someternos a Él. En Mateo, el pasaje paralelo que nos cuenta esta historia, agrega una palabra. Dice allí, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa palabra anímate es alégrate, gózate, porque nuestra mayor dificultad ha sido sanada. Y que podamos salir de este lugar pensando en eso, que el mayor gozo para nuestra vida es que el Señor te ha dicho a ti, hijo, tus pecados son perdonados. Y el mayor problema que tú tenías ha sido resuelto por la obra de Él en la cruz del Calvario.